¿Qué onda, banda? Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Lecturas para Trapear. Esta es la última parte del primer capítulo de La Metamorfosis de Franz Kafka, este autor austrohúngaro. Una buena noticia, ya tenemos micrófono. Una mala noticia, no sé cómo vergas utilizarlo. Compré una chingadera que no sé cómo usar, pero bueno. Uno es pendejo, muy pendejo, pero bueno, así se aprende, ni pedo. Así que toda la gente que sepa cómo usar el Audacity, que es lo que pude descargar, les pido por favor de paro que me expliquen cómo se utiliza esa madre y por qué no puedo grabar más de 10 segundos. Pero bueno, vamos a lo que nos ha congregado una vez más, aquí en Lecturas para Trapear, ya sea que quieran escuchar esto a la hora de estar haciendo el quehacer en la casa, o en lo que se preparan el café para irse a la vida godín de hoy, que en México será aproximadamente las 7 de la mañana a la hora que estamos grabando esto. Entonces, o que lo quieran escuchar en el carro. También próximamente vamos a poner un podcast por la sugerencia de algunas personas. Ya me dijeron más o menos cómo se puede hacer, pero para eso necesitamos saber cómo funciona el puto micrófono. Bueno, ya, sin tanto choro, La Metamorfosis de Franz Kafka en Lecturas para Trapear, capítulo 1, parte 4. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo, alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas, justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento, y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa, cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un grito, que sonó como un silbido en el viento. Y de ese momento, vio también como aquel, que él era el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente, como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre, a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba de haber pasado la noche. Miró en primer lugar al padre, con las manos juntas, dio a continuación 2 pasos hacia Gregorio y con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación. Miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró pues en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta, que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo, y sobre él la cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entretanto, el día iba aclarando. Al otro lado de la calle se distinguía claramente la parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital, con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero solo a grandes gotas, que se distinguían una por una, y que eran lanzadas hacia abajo aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa, porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de varios periódicos. Justamente en la pared había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, y como con la mano sobre la espalda, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta, y como la puerta del piso también estaba abierta, se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma que conducía hacia abajo. «Bueno», dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad. «Me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje.
¿Queréis dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y que me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? Sí. ¿Lo contará usted tal como es en realidad? En un momento dado, puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará con toda la seguridad, con más celo y con más concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien usted lo sabe. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte en el almacén. Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y que se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio. Pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal. Sí, en confianza. Incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que en su condición de empresario cambia fácilmente de opinión en prejuicio del empleado. También sabe usted bien que el viajante, que casi todo el año está fuera del almacén, puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas, contra las que resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas, y más tarde, cuando agotado ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que, al menos en una pequeña parte, me da usted la razón. Pero el apoderado ya se había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del hombro, que se movía convulsivamente, miraba hacia Gregorio, poniendo los labios en forma de morro. Y mientras Gregorio hablaba, no estuvo quieto ni un momento, sino que, sin perderle de vista, se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo, y a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí y en dirección a la escalera, como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en este estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto. Nada. Durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en el almacén para el resto de su vida. Y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esta previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda, y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiera dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta del piso, y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí, y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento, y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso, no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado, que de una forma grotesca se agarraba ya con ambas manos la barandilla del rellano, pero buscando en algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico. Las patitas
tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección como advirtió con alegría. Incluso intentaban transportarse hacia donde él quería, y ya creía Gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraban a su alcance. Pero en ese mismo momento, en que balanceándose por el movimiento reprimido, no lejos de su madre, permanecía en el suelo frente a ella, ésta, que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó: «¡Socorro! ¡Por el amor de Dios, socorro!». Mantenía la cabeza inclinada, como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero en contradicción con ello, retrocedió atropelladamente. Había olvidado detrás de ella. Estaba la mesa puesta. Cuando hubo llegado a ella, se sentó encima precipitadamente como fuera de sí, y no pareció notar que junto a ella estaba la cafetera volcada. Caía a chorros sobre la alfombra. «¡Madre! ¡Madre!», gritó Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento, había olvidado completamente al apoderado. Por el contrario, no pudo evitar la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo, la madre gritó nuevamente, huyó de la mesa y cayó en los brazos de su padre, que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera, con la barbilla sobre la barandilla. Miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarlo con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció. Pero lanzó aún un grito que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente, este huido del apoderado pareció desconcentrar de todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir él mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, de aquel que había dejado sobre la silla, junto con el sombrero y el gabán, tomó con la mano izquierda un gran periódico que había sobre la mesa, y dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación, blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio. Tampoco fueron entendidos, y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e se inclinaba hacia afuera y se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire. Las cortinas de las ventanas volaban. Se agitaban los periódicos de encima de la mesa. Las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco. Pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás. Andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta enseguida, hubiese llegado a su habitación. Pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta, y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o en la cabeza. Finalmente, no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que andando hacia atrás ni siquiera era capaz de mantener la dirección, y así mirando con temor constantemente a su padre, de reojo, comenzó a darse vuelta con la mayor rapidez posible, pero, en realidad, con una gran lentitud. Quizá advirtió que el padre su buena voluntad, porque no solo no le obstaculizó su empeño, sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando desde lejos, en su movimiento giratorio. Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre, por su culpa Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo, cuando siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más. Naturalmente al padre, en su actual estado de ánimo, ni siquiera se le ocurrió, ni por lo más remoto, abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente. Su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible. Tampoco hubiera permitido jamás
los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y de este modo atravesar la puerta. Es más, empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún, como si no existiese obstáculo alguno. Ya no sonaba atrás de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre. Ahora ya no había que andarse con bromas, y Gregorio se empotró en la puerta, pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesando en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado, y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire, y temblaban. Las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón. En esta situación le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón, y a continuación se hizo por fin el silencio. Fin del capítulo 1. Bueno, como les dije, si de repente me trago es porque esto de leer en la computadora está cabrón. Ya te arden los putos ojos. Eso sumado a que pinche vecino tiene puesto reggaetón diario, entonces saca de pedo un poco. Pero bueno, aquí seguimos estoicos y es todo por ahora. Nos vemos en la próxima emisión de Lecturas para Trapear, en esto que es la metamorfosis de Franz Kafka. Ya sea que, pues, escuchen esto cuando estén haciendo el quehacer, o lavando los trastes, o, no sé, camino al trabajo, etc. Un saludo a todos los que han estado apoyando esto, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! En primer lugar, tenía que darse lentamente chingada madre. En primer lugar tenía que darse lentamente la vuelta. En primer lugar tenía que... ¡Puta madre! A ver, toma dos.